de entender a Dios o de estudiar a Dios es como tratar de meter toda el agua del mar en un vaso de agua. Porque no podemos entender con una mente finita a un Dios infinito. Por eso nosotros muchas cosas de las que Dios hace, por no decir todas o la mayoría, para nosotros muchas veces no tienen sentido. Todo lo que Dios hace, aunque no tenga sentido, tiene el exclusivo propósito de bendecirte. Tiene el exclusivo propósito de levantarte. Aunque tú creas que Dios haya quedado 2 días más, aleluya, y se haya descuidado de ti, Él dice, no es para muerte. Yo voy a resucitar a tu Lázaro. No es para muerte. Yo voy a hacer la obra. Yo voy a hacer el milagro. Pero tiene que esperar 2 días más. Quisiera traer una palabra del Señor que hace un tiempo estuvimos hablándola allá en la iglesia en San Francisco, y hoy entiendo del Señor que quiere que la compartamos. Como dije allá, hermanos, esto no es una prédica, no es un estudio bíblico, no es un sermón, no es una exhortación. Usted me dirá, hermano, entonces, ¿qué es? ¿Qué será? Bueno, es una reflexión. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que hicimos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Juan, capítulo 11, versículo 1. Allí hay una historia muy conocida por nosotros. Se ha predicado mucho, se ha hablado mucho. Sé que la gran mayoría, conoce esta historia. Y quiero tomar como base bíblica esta historia. Juan capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos siempre bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es interesante que varias veces dice que Jesús los amaba. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, enséñanos. Úsanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hay un libro que se puede catalogar como un clásico evangélico contemporáneo. Como un clásico evangélico contemporáneo. Es un libro que leí hace unos años. Gloria al Señor, no hace tanto, pero lo leí hace algunos años. Que solamente su nombre impactó mi vida, impactó mi corazón y llama la atención. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído. Es un libro del doctor Dobson, James Dobson, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo le invito a que usted lo lea si no lo ha leído. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es un tema que llama la atención, porque ¿cómo es que algo que Dios hace no tiene sentido? El problema, hermanos, es que nuestro Dios no es un Dios racional. Nuestro Dios no es un Dios que usted puede razonarlo. No es un Dios
para nuestra mente lógico. Yo creo fielmente que Dios es más grande que lo que la Biblia dice que es. Yo fielmente lo creo. Yo creo que Dios reveló de sí mismo lo que Él quiso que nosotros supiésemos de Él, y lo plasmó en la Biblia de esta manera para que nosotros en nuestra mente finita podamos entender a un Dios infinito. Antes se decía de definición de teología que la teología es el estudio, es la ciencia que estudia a Dios. Sin embargo, las definiciones modernas han tenido que cambiar esta vieja y clásica definición, y han tenido que decir que la teología no es la ciencia que estudia a Dios, porque ¿quién puede estudiar a Dios? ¿Quién puede meter a Dios en un laboratorio y estudiarlo? Nadie puede estudiar a Dios. Tratar de entender a Dios o de estudiar a Dios es como tratar de meter toda el agua del mar en un vaso de agua. Es imposible. Por lo tanto, las definiciones modernas de teología ahora mismo dicen que la teología es la ciencia que estudia lo que Dios ha revelado de sí mismo. O sea, se estudia lo que Dios reveló de Él mismo. Por lo tanto, yo creo que, como dice la misma palabra, que hay cosas escondidas, misterios que son solamente del conocimiento de Dios, y que para nosotros solamente se nos ha dado lo revelado. Por lo tanto, yo creo que Dios es más grande que lo que la Biblia dice. Amén. No podemos razonar a Dios ni con Dios. Los que han tratado de razonar a Dios, es interesante que todos los que han tratado de razonar a Dios han terminado, la gran mayoría, siendo ateos. Si usted ve los grandes ateos, y muchos de ellos estudiaron teología, trataron de razonar a Dios, y Dios no se puede razonar, porque no podemos entender con una mente finita a un Dios infinito. Por eso nosotros, muchas cosas de las que Dios hace, por no decir todas o la mayoría, para nosotros muchas veces no tienen sentido. No tienen una lógica. Tener sentido es tener una lógica, un razonamiento. Ahora, yo quiero quiero que veamos 3 ejemplos que para mí me parecen algo chocante y algo ilógico. Veamos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que muchos llaman que es el ideólogo del cristianismo. Cristo es la base, pero el apóstol Pablo con sus escritos fue el que organizó la doctrina cristiana. Muchos les han llamado inclusive que fue el primer teólogo sistemático de la Biblia, el que sistematizó la doctrina bíblica. El apóstol Pablo era un hombre que tuvo una revelación de Dios. Fue un hombre que tuvo una revelación de Dios tan extraordinaria que ninguno de los apóstoles la tenía. Dios le mostró cosas a Pablo que a ningún otro se la mostró. Cuando Pablo hablaba, hermanos, hasta los grandes intelectuales reconocían que había un poder extraordinario en este hombre. Tenía un poder de Dios encima del apóstol Pablo, terrible. Los demonios, cuando oían a Pablo, cuando veían a Pablo, salían corriendo. Uno de ellos en una ocasión dijo: oh, estos son hijos del Dios viviente. Y Pablo lo mandó a callar y lo mandó a irse de ese cuerpo. Este era el apóstol Pablo, un hombre poderoso, un hombre que tenía el poder de resucitar los muertos. Recuerden aquel muchacho que dice que Pablo se extendió hasta la medianoche en su predicación y él estaba en un segundo nivel y se durmió.
Por eso, hermanos, si alguien se me duerme un mensaje, yo no me preocupo mucho. Porque si a Pablo se le durmieron, a ese gran hombre de Dios. Dígale al que está a tu lado, despierta, despierta todavía. No te duermas todavía. Entonces, al apóstol Pablo, él predicando, este muchacho se le durmió y se cayó y se mató. El apóstol Pablo detiene la prédica, va donde está este muchacho y le ordena a la muerte que lo deje y manda espíritu de vida sobre él y resucita. Wow, el apóstol Pablo tenía el poder de Dios. Un hombre tremendo, hermanos. Dicen que una vez lo dejaron por muerto en Listra. Lo sacaron arrastrado afuera, luego de haberlo apedreado. Y cuando lo dejaron por muerto, que todos los discípulos estaban rodeándolo, muchos llorando, se murió Pablo. Se levantó y dijo: ¿qué pasó aquí? Aleluya. Empezó a sacudirse y dijo: vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir dando lo que Dios nos ha dado. Este era el apóstol Pablo. En el capítulo 12 de primera de Corintios, de segunda de Corintios, el apóstol Pablo habla de que recibió una revelación extraordinaria de Dios. Una revelación que a ningún otro se le había dado. Muchas de las cosas que nosotros leemos de Pablo, muchas de ellas él las recibió en esta revelación. Cuando su cuerpo, el único que dice la palabra, que fue trasladado de los apóstoles, que fue trasladado al tercer cielo, fue el apóstol Pablo. Wow, hermanos. Tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre del Señor. El gran apóstol Pablo. Sin embargo, en ese mismo capítulo 12, dice que este gran hombre de Dios tenía un aguijón en la carne que lo abofeteaba. En otras palabras, lo avergonzaba. Pablo tenía una condición que no sabemos exactamente cuál es. Muchos hablan de que tenía una enfermedad en los ojos. Otros hablan de que sufría de fuertes jaquecas. Y los más excéntricos, los más duros con Pablo, dicen que el apóstol Pablo sufría de epilepsia. Yo no sé cuál era el aguijón de Pablo. Lo que yo sí sé era que esta situación lo avergonzaba. Dice que era un emisario del diablo, que lo abofeteaba diariamente. Aleluya. Lo abofeteaba. Un aguijón, un emisario del diablo. Aquel hombre que reprendía a los demonios. Aquel hombre que resucitaba a los muertos. Entonces ahora tiene un aguijón en la carne. Tiene un emisario de Satanás que él no lo puede echar fuera. ¿Qué pasaba aquí? Yo imagino al apóstol Pablo turbado. El apóstol estaba tan turbado, hermanos, que le oró al Señor 3 veces. Él no lo entendía porque este aguijón en la carne lo abofeteaba diariamente. Él oró al Señor 3 veces para que el Señor le quitara este aguijón, este mensajero del diablo. 3 veces. Y las 3 veces el Señor le dijo no. Le dijo: bástate en mi gracia. Hermanos, todos nosotros tenemos un aguijón. Por más apóstol que tú seas, por más ministro que tú seas, por más grande que tú seas, tú sabes que tienes un aguijón en la carne. Yo no sé cómo se llama, ni quiero saberlo.
Pero tú sabes con qué estás luchando. Tú sabes cuál es el emisario de Satanás que te visita para bofetearte. Y nos preguntamos como Pablo, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quita ese aguijón? ¿Por qué Dios no le quitaba a Pablo ese aguijón? ¿Por qué Dios permitía este aguijón en el apóstol? Que al principio no lo entendía. Por eso le oró al Señor para que el Señor se lo quitara. Porque no entendía. Señor, no tiene sentido que yo hoy esté predicando aquí, que miles se conviertan, que muchos escuchen mi predicación, que muchos, aleluya, me digan, Pablo, como las palabras que tú dices son palabras extraordinarias, pero que luego, cuando ya yo esté solo, cuando nadie esté conmigo, este aguijón me abofetea. Señor, no lo entiendo, quítamelo. Y el Señor le dijo, no. Y la respuesta se la da el mismo apóstol Pablo. Un hombre, si usted lee al apóstol Pablo, en todos sus escritos, usted se puede dar cuenta que el apóstol Pablo era un hombre con cierto grado de orgullo. Y él mismo lo dice, yo tengo de qué gloriarme más que todos ustedes. Fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, celoso, perseguidor de los cristianos. Un hombre que a su temprana edad ya pertenecía a la élite religiosa y social de su pueblo. Un hombre reconocido, un hombre con estudios, un hombre, si podemos decirlo así, realizado. Un hombre que nadie tenía que enseñarle nada. Había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de su tiempo. Por eso Pablo dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Yo puedo gloriarme más que todos ustedes. Y ahora recibo una revelación de Dios tan grande que ninguno de ustedes la tiene. Aleluya. Y el apóstol Pablo luego entiende por qué el aguijón. Y dice, para que la grandeza, versículo 7, de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol mismo dice, yo sé por qué tengo este aguijón. Porque yo conozco a Pablo. Yo sé quién es Pablo. Yo sé que Pablo es un hombre orgulloso. Y recibiendo esta revelación tan grande, esta revelación tan extraordinaria que nadie más ha recibido, ¿quién podrá parárseme al lado? Pero para Dios mantenerme humilde, para Dios mantenerme, aleluya, me ha dicho, he permitido este mensajero del diablo que te abofeté, para que tú sepas que por más alto que tú llegues, toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la exaltación, la majestad, son mías, son mías. Dios no nos suelta mucho la soga porque Él sabe quiénes somos. Y no diga, hermano, yo no. Déjeme decirle, hermano, sí, tú sí. Jesús dijo en una ocasión, esta noche todos se escandalizarán de mí. Y pero dijo, yo no. Todo esto incircunciso, todo esto infagnates pueden
escandalizarse de ti. Pero Jesús, yo jamás. Y Jesús lo vio de reojo. Y le dijo: Pedro, mi amado Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, hoy, antes de que el gallo cante, ya tú me habías negado 3 veces. ¿Cómo va a ser, Señor? Si tú. Por eso, hermano, no diga yo no. Diga que el Señor tenga misericordia. Amén. Aleluya. Hay un aguijón que Dios te lo ha permitido para mantenerte orando. Porque si te llena la nevera, ay, no vuelves jamás a la iglesia. Si te quita esa prueba, deja de orar y de ayunar. Deja de buscar la palabra del Señor. Y Dios te ama tanto que Él dice: no le voy a quitar esa prueba todavía. No le voy a quitar ese aguijón todavía. Voy a mantenerlo ahí. ¿Para qué? Mira, hermano, hay cosas, hay crisis que Dios no le ha quitado de tu vida por amor a ti mismo. Siempre doy testimonio porque siempre me sorprende del hermano que me dijo: llegó a la iglesia, hermano, desbaratado, hermano. Estaba más arrancado que una yuca. Y dice: pastor, ore por mí. Necesito trabajo. No me dan trabajo en ningún lugar. Y yo: pues vamos a orar. Y era el hermano más fiel en la iglesia, hasta que oramos, gloria, y el Señor hizo un milagro, le dio un trabajo extraordinario, y el hermano dejó de ir a la iglesia. Y yo lo llamaba: hermano, ¿y qué pasó? Pastor, es que no puedo, el trabajo me lo impide. La misma bendición de Dios. Hasta que tú no crezcas completamente, Dios, por amor a ti, no va a permitir que el aguijón sea quitado. Y hoy Dios te dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes. En otras palabras, en esa crisis es que yo me voy a glorificar. En esa situación es que yo te voy a mostrar quién yo soy. Pero no me pidas que te la quite. Aleluya. Sé que este mensaje no es tan bueno porque nosotros venimos a la iglesia para escuchar un mensaje. Hermano, Dios te va a quitar la prueba. Hermano, la deuda será cancelada completamente. La enfermedad, gloria. Pero hoy Dios te está diciendo: no me pida que te la quite. Aleluya. Entonces usted va a decir: pastor, pues es verdad que lo que usted está predicando no tiene sentido. Porque ¿cómo usted va a decir que a Dios que no me la quite? ¿Cómo le voy a pedir al Señor más pruebas? Como el primo mío, hermano, estábamos en una cadena de oración. Él era nuevo creyente. Estábamos en una cadena de oración orando, Padre. Y él decía esta oración, hermano. Nuevecito. Señor, mándanos más pruebas. Y mi hermana, la otra prima mía respondió: Señor, no le haga caso que él es nuevo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Pero hermanos, aunque tú no lo creas, aunque esa crisis, aunque lo que Dios está haciendo en tu vida no tiene sentido, es cierto, puede que no tenga sentido, pero tiene propósito. Tiene propósito. Y el propósito va por encima de la lógica. Va por encima de lo que tú y yo podamos entender. El apóstol Pablo comprendió y dijo: yo sé que este aguijón en mi carne
es para que la grandeza de la revelación no me enaltezca desmedidamente, porque yo me conozco. Es por eso. Hay un propósito. Hay un propósito. En cada cosa que Dios hace hay un propósito. Aunque usted no le encuentre el sentido, hay un propósito. Pastor, ¿cómo usted me va a decir a mí que esta crisis tiene propósito? Mi matrimonio casi destruyéndose, mi familia desvanecida, una crisis económica, una crisis laboral, una crisis interna. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Dios tiene propósito? Pues yo te lo voy a decir. Dios tiene propósito. Porque todas las cosas ayudan. Todas las cosas. Y la palabra en inglés dice que todas las cosas trabajan para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas están trabajando. Dios está poniendo todas las cosas en su justo lugar para que tú que amas al Señor puedas entender que todas las cosas que hoy te están sucediendo, mañana tú vas a decir a la verdad que aunque yo no lo entendía, aunque no tenía sentido, Dios tenía propósito. Por eso no le pida a Dios que te la quite, sino que en tu debilidad sea fortalecido. Amén. Otra brevemente. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es David. David, hermanos, un hombre que amaba a Dios, que era conforme al corazón de Dios. Dios le dice a Samuel: Samuel, he encontrado a alguien que es conforme a mi corazón. Ve y úngelo como rey. David, ¿cuántos años había pasado David escribiendo salmos allá atrás con las ovejas, hediondos animales? ¿Cuánto tiempo David estaba allí en la oscuridad, donde nadie lo seguía? Pero Dios se fijó en él, vio su fidelidad, vio que David era un hombre fiel, y Dios recompensa a los que son fieles. Dios le dijo: anda, ve y úngemelo, derrámale aceite encima y decláralo que él es el rey de Israel. Y Dios, de manera extraordinaria, conocemos la historia, como Dios hace que David sea ungido. Aun cuando sus propios familiares se olvidaron de él, el Señor no se olvidó de él, sino que el Señor lo ungió y dijo: hasta que no venga David, aquí no se come. Y David fue ungido poderosamente. Lo lógico era que David de la unción fuera al palacio. Eso es lo que hace sentido. Tiene la gloria, tiene la unción al palacio. Jehová te ungió a llenar los estadios para predicar a Cristo. Jehová te levantó como profeta. Prepara los vuelos que vas a ir a Bolivia, a todos esos países, a predicar la palabra del Señor. Centro, Sudamérica, Asia. Gloria a Dios. Lo interesante es que David de la unción no fue al palacio, sino que de la unción fue al desierto. Casi 14 años en un desierto. Eso me dice a mí que usted puede ser ungido y estar pasando por un desierto. Usted puede tener la gloria de Dios, la unción de Dios, y estar pasando por un desierto. Amén. Porque los ungidos no solamente están en el palacio, los ungidos también primero pasan por el desierto. Y David, hermanos, David fue perseguido, David fue vituperado, hablaron cosas falsas en contra de David. David estuvo a punto de morir varias veces. Yo me pregunto a David las noches que pasaba preguntándose al Señor, preguntándole a Dios: Señor, pero ¿y qué es esto? ¿Cuántos alguna vez le han preguntado al Señor: ¿y qué es esto? Esas son las dos palabras. ¿Y qué? Perdón, son dos, son tres. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto, Dios mío? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde están tus promesas?
Lo lógico no es que yo esté aquí en el desierto. Lo lógico era que desde que me ungieran, prepararan una fiesta para recibir al rey David, para recibir al ungido de Dios, al que ama el corazón de Dios, pero no al desierto. No tiene sentido. Pero tenía un propósito: preparar el carácter de David. Tu desierto tiene el propósito de preparar tu carácter para la gloria que viene. Porque si recibe la gloria que viene con este carácter que tiene, dígale a alguien: ay, ay, ay. No hay cosa más peligrosa que un ungido sin carácter. Sin el carácter de Dios, sin el carácter del reino. El propósito de Dios con David, aunque lógicamente no tenía sentido, era prepararlo para el palacio. Estaba moldeando su carácter. Ay, santo hermano, ya para concluir, quisiera ir a la palabra que leímos, a la cita bíblica que leímos acerca de Jesús, Lázaro, Marta y María. Dice que Jesús amaba a esta familia. La amaba con todo su corazón. Jesús era de la casa. Cuando Jesús iba a Betania de Judea, Jesús pasaba siempre por la casa de Marta, de María y de Lázaro. Es más, dicen que ese era como su cuartel general. Era el lugar donde él habitaba. Jesús era de confianza en esa casa. Los amaba. Jesús entraba a la casa de Lázaro. Hermano, yo me lo imagino. Ustedes me perdonan, pero yo soy muy imaginativo. Pero yo me imagino a Jesús entrando a la casa de Marta, de Lázaro. Aleluya. Destapando pan. ¿Y qué es lo que estamos cocinando hoy? Aleluya. Jesús iba a la tinaja y sacaba el agua fría. Él mismo se decía: gloria al Señor. Era un hombre de confianza. Jesús los amaba. Dice varias veces que Jesús los amaba. Jesús los amaba. Ahora, a estas personas que Jesús los amaba, que Jesús era de su casa, estas personas que amaban a Jesús, se encontraron en un problema, en una crisis, en una enfermedad. Esto también me recuerda que yo puedo amar a Jesús y estar en problemas. Yo puedo amar a Jesús y estar en crisis. Yo puedo amar a Jesús y tener una enfermedad. Aleluya. Porque a veces creemos que: ay, Señor, pero yo te amo, nada me va a pasar. No. Tú puedes amar al Señor y estar hoy peleando con el emisario de Satanás que te abofetea diariamente. Y dice que estas mujeres hicieron lo que lógicamente cualquiera hace. Su hermano Lázaro se está muriendo, está enfermo, gravemente enfermo. Y Jesús está en una ciudad que estaba aproximadamente, hay dos cálculos. Hay uno que estaba o a 6 días de camino o a 2 días de camino. Porque cuando Jesús llegó ya tenía 4 días de muerto y él duraba 2 días para llegar. Se quedó 2 días más. O eran solamente 2 días de camino y Jesús y Lázaro estaba recién muerto, pero no era así. Ahora es interesante que a Jesús le dicen: Lázaro, a quien tú amas, está gravemente enfermo. Sus hermanas te mandan a buscar para que ores por él. Ellas han visto cómo tú haces milagros, cómo tú levantas a los enfermos, los ciegos son sanados por tu mano, los paralíticos corren. Ellas quieren que tú vayas y ores por él para que él sea sanado. Lo lógico era que si a cualquiera de nosotros nos dicen que un familiar muy cercano o un amigo muy cercano a quien amamos está gravemente enfermo y que usted y yo tenemos la solución, usted puede estar, hermano, hablando
con el presidente de los Estados Unidos. Usted puede estar con cualquiera, con una eminencia. ¿Y usted qué hace? Sale corriendo, hermanos. Te lo deja todo. Y sale corriendo. Eso es lo lógico. Pero como lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Dice que le dijeron, Señor, se está muriendo. Y dijo, ay, vamos a quedarnos 2 días más. Cualquier hermano hubiese dicho, pero ¿cómo? Como dice el varón. Cualquiera hubiese dicho, ¿cómo es posible, Jesús, que tú? ¿Cómo este Señor dice que ama a este hombre? Y cuando lo necesita se queda, no hace ni caso. Dice, vamos a quedarnos 2 días más aquí. No tiene lógica. A veces decimos, Señor, ¿por qué no llegas? Y el Señor dice, estás orando porque, ok, me voy a quedar 2 días más. A veces queremos que el Señor se acelere y el Señor dice, 2 días más. Porque aunque nosotros nos desesperamos, el Señor no se desespera. Porque el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Y Él te dice, 2 días más. No es lógico. Pero el Señor dijo, 2 días más. Señor, ¿acaso es que tú no me amas? Señor te dice hoy, 2 días más. Tú no ves que mi crisis está arreciando, 2 días más. ¿No ves que Lázaro se está muriendo? 2 días más. Señor, es que mañana, si no aparece el dinero, 2 días más. Aleluya. Pero el Señor, aunque no tenía lógica lo que hizo, tenía propósito. Porque Él mismo le dijo, esta situación no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. Para concluir, hermanos, aunque nosotros no entendamos lo que Dios hace, Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de gracia y no de maldición. Todo lo que Dios hace, aunque no tenga sentido, tiene el exclusivo propósito de bendecirte. Tiene el exclusivo propósito de levantarte. Aunque tú creas que Dios haya quedado 2 días más, aleluya, y se haya descuidado de ti, Él dice, no es para muerte. Yo voy a resucitar a tu Lázaro. No es para muerte. Yo voy a hacer la obra. Yo voy a hacer el milagro. Pero tiene que esperar 2 días más. Para que tu carácter sea moldeado. Sea conforme al corazón de Dios. Y no sea desesperado. Porque el que se desespera pierde la esperanza. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y Dios quiere que tú sigas esperando en Él. Que tú sigas creyendo en Él. Que tú sigas creyendo que Dios tiene el control. Que aunque la situación parezca descontrolada, Él tiene el control. Amén. Aunque todo parezca haberse ido de la mano tuya, Dios no ha perdido el control. Él tiene el control. Dígale a alguien, Dios tiene el control. Aunque yo me descontrole, Dios tiene el control. Señor, contrólame. Señor, contrólame. Señor, ayúdame. Tú tienes el control. Póngase de pie en esta noche. Quiero que te vayas a tu casa con esta palabra. Aunque tu situación no tenga lógica, pero tiene propósito. Quizás yo no sé cuál es.
Quizás tú no entiendes cuál es, pero lo que yo sí sé es que Dios tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Y que de esta situación Dios va a sacar gloria. Que Dios dijo Jesús: ¿cuál de vuestros padres si su hijo le pide un pan le daría una piedra? Si le pide un pescado le daría una serpiente. Si vosotros que sois malos le saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto yo no le daré a usted el Espíritu Santo? Yo le daré el Espíritu Santo. En otras palabras, yo me voy a entregar a ustedes mismos. Y el Señor es suficiente. El Señor es suficiente. Y en Cristo estamos completos. Aunque lo que yo ahora mismo esté viviendo no tiene lógica, me tiene desubicado, pero Dios está ubicado. Dios está en control de la situación. Aleluya. Y si Dios tiene que durar 2 días más, que lo dure. Y si Dios tiene que mandar un hijo, que lo mande. Pero yo sé que Él está en control. Aleluya. Que alguien diga: Dios está en control. Aunque yo no entienda, Dios está en control. Él tiene el control. Él tiene el control. Oye la crisis, Dios tiene el control. Oye la enfermedad, Dios tiene el control. Oye la prueba, Dios tiene el control. Él está en control. Aunque lo que Dios haga no tenga sentido, pero tiene propósito. Él tiene el control. David tuvo que decirle a su alma, aleluya, en un momento en que estaba desesperado, en un momento en que no encontraba lógica a su situación, él le dijo: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides que Él te sacó del hoyo. No te olvides que Él sanó tu enfermedad. No te olvides que Él es el que levanta tu cabeza. Alma mía, Dios tiene el control. Shatarabakanda rabakaya. Oh, Rabashikiamaya Rabaserai. Hoy vengo a decirle a alguien de parte de Dios: Dios tiene el control. Aunque el aguijón te esté abofeteando, aunque sientas que Dios se ha retrasado 2 días, aunque te sientas ahora mismo sentado como David en un desierto, Dios tiene el control. Oh, Abashiaraya. Dios tiene propósito. Oh, aleluya. Oh, mira, hermanos, no hay nada en la tierra más peligroso, más sobreviviente que un hombre o una mujer con propósito. Cuando un hombre y una mujer tienen propósito, lo pueden tirar para arriba, para abajo, lo pueden empujar para que se caiga, lo pueden enterrar varias veces, lo pueden, oh, aleluya, lo pueden matar varias veces, y el propósito lo resucita, el propósito lo levanta, el propósito lo sostiene, el propósito, ay, Dios mío, el propósito saca a flote. Y Tamaya Sakataya, Arrabacaya. Oh, cuántas veces no te han enterrado, cuántas veces no te han matado, y el propósito te tiene aquí, el propósito te tiene de pie. Yes, oh, aleluya. Oh, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Ah, que las mujeres y los hombres de propósito, quiero escuchar su voz. Levanta su voz y di: yo tengo propósito. Yo lo tengo. Y Tabarabacaya. Hay propósito. Aleluya. Aunque te falte el pan, aunque te falte la comida de mañana, aunque no tengas para, hay propósito. Hay propósito. No lo entiendo, pero hay propósito. No lo entiendo, pero hay propósito. No lo entiendo, no tiene sentido, pero hay propósito.
Oh Dios mío, siento la gloria de Dios aquí. Siento la gloria de Dios aquí. Oh, aquí hay gente que Dios lo trajo con propósito. Aquí hay gente que Dios lo levantó con propósito. Y amaya satayama. Y tarababababacaya. Yeah. Oh. 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 Yeah. Yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Y aunque esté en tierra seca, y aunque esté en tierra árida, aunque esté plantado en lugares donde nada se da, donde nada crece, el Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza. Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yes. Gracias, Señor, que aunque no lo entiendo, aunque no entiende este aguijón, aunque no entiende este desierto, aunque no entienda por qué te ha quedado 2 días más, yo sé que hay propósito. Yo sé que hay propósito. Y el propósito es superior a la situación. El propósito prevalece. Porque el cielo y la tierra pasará, pero lo que Dios dijo de mí, lo que Dios escribió de mí, lo que Dios señaló de mí, lo que Dios habló de mí no pasará. No pasará. No pasará.